Sí, sí, lo que no tengo nada para apoyar acá. Bien. Bien, la ley de Ohms es básicamente este triangulito. O sea, lo han diagramado de una manera mucho más sencilla, digamos, para acordarnos lo que pasa en este circuito. Este circuito es una batería, una resistencia y los cables. Y circulando corriente. ¿No es cierto? Bien. Estas serían las tres fórmulas. ¿No es cierto? Voltaje, resistencia e intensidad. Bien, para sacar el voltaje de este circuito y teniendo los valores de la resistencia y de la intensidad que circula, paso para el otro lado. Lo haría así. O sea, para aplicar la fórmula de voltaje, tapo. Che, Silvio, apagá el sonido. Ahí está. Para sacar el voltaje, en este triangulito tapo la letra B corta y me quedan dos variables, resistencia e intensidad, que ambos se supone que yo conozco, ¿no es cierto? Entonces, resistencia por intensidad sería el voltaje, siempre tapando la variable que yo quiero averiguar. Por ejemplo, yo quisiera averiguar la resistencia, ¿no es cierto? Tapo resistencia y me queda voltaje arriba, ¿ven? División e intensidad abajo. Lo mismo ocurre con la intensidad. Yo quiero la fórmula de intensidad es tapándola ahí, ¿no es cierto? Me queda el voltaje arriba, ¿ven? Y la división y la resistencia abajo. O sea, básicamente estas tres fórmulas que salen de este triangulito son, paso para el otro lado, las tres que vamos a utilizar. Y los valores, ¿no es cierto? Por ejemplo, de la fórmula de voltaje, los valores van a estar expresados en volt, ¿no es cierto? La de resistencia en ohms, que este es el simbolito. Y la de intensidad en amperes. Lógicamente, yo para averiguar la resistencia necesito sí o sí el valor del voltaje y de la intensidad. O sea, si tengo un solo valor y este no lo tengo y este tampoco, y esto no puedo hacerlo. Sí o sí necesito conocer estos dos valores para poder sacar la resistencia. Lo mismo con el voltaje. Sí o sí necesito tener el valor de la resistencia y de la intensidad en amperes, bueno, de la intensidad, ¿no es cierto? Para poder sacar, o sea, de tres variables, o sea, mejor dicho, de una sola variable, la otra dos sí o sí las tengo que tener. Lo mismo ocurre para voltaje, para resistencia o intensidad. En el caso de intensidad, necesito tener el voltaje y la resistencia, ¿no? Si me faltan dos, cualquiera, ya no me sirve y no puedo aplicarla. ¿Me van siguiendo? Bueno, y... Profe, Sí, el valor del ohm ahí, ¿cuál es el valor que tiene ahí? en realidad ahora no tiene ningún valor, porque no te di ningún valor ni de voltaje ni de intensidad. O sea, yo lo que te doy es la fórmula. Te digo, con esta, vos podés, teniendo el voltaje y teniendo la intensidad, con esta fórmula vos me podés sacar la resistencia en ohm. Ahora, va a depender de... Uy, ¿qué le pasó? Va a depender la resistencia de estos valores. Que para eso, bueno... Sí o sí necesitamos dos valores
dos valores como mínimo. O sea, yo por ejemplo te tengo que decir, mirá, averiguame la resistencia de un circuito X cualquiera, ¿no? Y yo te digo, tenés 100 volt, 12 volt, por ejemplo, y una intensidad de 1 amper. Bueno, listo. Ya te di los dos valores, hay que hacer la división y ahí te va a dar la resistencia en ohm, ¿no es cierto? Bueno, igual que acá. Por ejemplo, yo quiero averiguar el voltaje de este circuito y te digo, mira, la resistencia es 10 ohm, la resistencia de 10 ohm y la intensidad es de 1 amper. Entonces, 10 por 1, ¿cuánto es? Facilísimo, 10 por 1. 10, con eso. Bueno, el voltaje es 10 volt. ¿Me entienden? O sea, si la resistencia fuera de 10 ohm por 1 amper, ¿no? Entonces sería 10 por 1. El valor es 10 expresado en volt. O sea, serían 10 volt en esta. Bueno, supongamos, acá lo mismo. Serían 10 volt dividido 1. ¿Cuánto sería la resistencia? O sea, 10 dividido 1. Use la calculadora, no hay problema. Exactamente, bueno. Entonces, 10 volt dividido 1 da 10. ¿10 qué? 10 ohm. ¿Entienden? O sea, acá son 10 pero volt, ¿no? Y acá son 10 ohm. ¿Por qué? Porque la fórmula de esta, si bien los valores son iguales, esta es de voltaje, la fórmula. Y esta de resistencia. El voltaje, el valor en que se expresa en volt, ¿no es cierto? Bueno. Y la resistencia en que se expresa en ohm. Bueno. O sea, Y la intensidad en amper. en amper, exacto. Ahora, supongamos, hacemos el mismo ejemplo. 10 volt de nuevo, dividido la resistencia a 1. ¿Cuánto nos daría? 10 amperes. ¿Entienden? ¿Para qué lo hacemos? ¿Eh? Ahora que si yo también. Pongámosle 10. Acá 1. 10 sobre 1 da 10 sobre 1 da 10, que sería ohms. Yo hago el dibujito, ¿no? Bueno, perfecto. Acá el voltaje sería 10 por 1. ¿Cuánto volt sería? 10 volt. 10 volt. 10. Exacto. Bien. Acá sería 10 volt dividido 1 ohm de resistencia. ¿Qué intensidad me daría? 10 amperes. 10 amperes. Lo que fue cambiando acá fue que los tres, el valor es el mismo, es 10, pero en el primero son 10 volt, en el segundo 10 ohms, ¿no? La resistencia. En el primero es 10 volt el voltaje y en el tercero es 10 amperes el amperaje, la intensidad. O sea, si bien los tres valores son exactamente lo mismo, o sea, la parte de amperaje, voltaje y ohms, las denominaciones son exactamente, o sea, son exactamente distintas, porque una es amperaje, una es resistencia y otra voltaje. O sea, básicamente nosotros estas tres son las que vamos a usar de ahora hasta el fin del curso.